que este es el último mensaje de esta serie. El Señor puso en mi corazón resumirle a usted el Evangelio. ¿Cuál es el mensaje que nosotros tenemos que dar al proclamar la gracia del Señor? Para esto tenemos que recordar al Señor Jesús, antes de ascender al cielo, en Mateo 28, comisiona a la iglesia a ser discípulos. Así lo relata Mateo 28, 19 y 20. Y hacer discípulos, según este pasaje, consta de dos tareas, mis amados hermanos. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Si la iglesia hace esas cosas, el Señor dice, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y es una condición. El Señor estará con nosotros si es que llevamos a cabo esta gran comisión. Amén. Muchos evangélicos pierden la cabeza con que hay que ir a evangelizar. Tenemos que ir a Europa, tenemos que ir a China, tenemos que ir a África. Pero la palabra ir en nuestras versiones en español, no está en el imperativo en el original, sino que está en el participio. Por lo tanto, el texto debería ser, y mientras vamos yendo, y aquí viene el imperativo del Señor Jesús a su iglesia, discipulen. Amén. El mandato del Señor Jesús a la iglesia fue a discipular. ¿Y cómo se hace eso? Enseñándoles y bautizándoles. Amén. Discipular es enseñar. Discipular no es esta serie de cursitos que se hacen a los nuevos convertidos. El discipulado en la vida del creyente nunca termina. Amén. Así que si usted ha dejado de discipularse o no se predica a usted mismo el Evangelio todos los días, hay algo que le está faltando. Amén. Cada sermón que usted escucha en esta iglesia de nuestro pastor Santiago, cada lección impartida y practicada por usted es parte de su discipulado, mi amado. Amén. Discipular, por lo tanto, es enseñar. ¿Enseñar qué cosa? Como decía Mateo 28, que el pueblo de Dios guarde, no que esconda, sino que obedezca a los mandatos del Señor Jesucristo. Amén. Este discipulado no se puede hacer si no hay convertidos, obviamente. Amén. Si fuéramos dirigentes, sabríamos cuál es el mensaje que debemos dar. Tendríamos claro mentalmente cómo yo puedo evangelizarle a un amigo, un esposo ateo, un amigo ateo, etcétera, etcétera. También está la tentación de caer o de contar un testimonio. Mucha gente dice, yo le voy a contar mi testimonio a una persona que no conoce al Señor, y eso probablemente lo persuada de su situación delante del Señor. Otra gente sale a volantear, dice, vamos a ir a hacer evangelismo. Compra un paquetito de tratado que tiene un puro versículo y se para a entregar. Eso es volantear. ¿Qué hacían los apóstoles? ¿Cuál era el mensaje de la iglesia primitiva? Hay buenos resúmenes. Si usted lo quiere anotar y profundizar en casa, anote Hechos capítulo 2 completo, 1 Corintios 15. Si quiere profundizar en esto, léalo en su casa, no lo vamos a hacer ahora porque no da el tiempo. Y ambos mensajes tienen características similares. Parten anunciando que el Evangelio se proclamó desde el Antiguo Testamento, así lo hace Pedro en Hechos 2. Joel profetizó que en los postreros tiempos derramaré sobre mi espíritu, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus ancianos profetizarán y hablarán en lenguas, etcétera, etcétera. Luego, este mensaje dice que Cristo es el Evangelio, la buena noticia del Dios encarnado, y este que justifica y redime de toda condenación al pecador. Amén. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No un testimonio, no su testimonio. Amén. El testimonio no es poder de Dios para salvación. Amén. No es un tratado, un volantecito, no sé cómo se dice, volantecito. No es poder de Dios para salvación. Un pedazo de pan tampoco es poder de Dios para salvación. Justicia social tampoco es poder de Dios. Amén. ¿Cuál es el poder de Dios para salvación? El Evangelio. Gloria a Dios. Y el Evangelio que vamos a leer hoy, vamos a dar lectura, así que esta es la lectura que le invito a buscar en su escritura, está en Efesios 2.
Efesios 2, capítulos 1 al 10. Y este es el mejor resumen del Evangelio. Mientras usted lo busca, quiero mencionarle que el libro de Efesios tiene dos secciones. La primera parte habla de cuál es la posición del creyente en Cristo. Hace un tiempo atrás prediqué de Efesios capítulo 1 y dice que fuimos predestinados en Cristo desde antes de la creación del mundo para ser bendecidos con toda bendición espiritual. Así que si usted cree que el Evangelio es bendición monetaria, tiene que buscarse otra religión. Amén. El pasaje de hoy también tiene dos partes. De hecho, quiero que vaya con su vista al versículo 4, y hay una palabra que dice pero. El pero de ahí, subráyelo si tiene lapicito, porque vamos a hacer especial énfasis en ese pero. Y ese es el que marca el inicio de la segunda mitad del pasaje. En la primera parte se presenta un contraste de cuál es la naturaleza del hombre antes de su llamado y conversión, y del 4 en adelante se refiere al estado regenerado. Y todo este cambio el apóstol Pablo lo atribuye a la gracia de Dios. Amén. Vamos a dar lectura al texto, Efesios 2, 1 al 10. Yo leo, como siempre, en versión NBI, así que usted, si no tiene esa versión, ponga atención o búsquela si usted la posee. Dice así la palabra del Señor. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo a nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Amén. Vaya conmigo al capítulo 1, que decía, ¿no es cierto? En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales, verso 2, andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos con ellos, como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos. ¿Qué pasa? El hombre peca en el huerto del Edén. Génesis capítulo 3. Y este hombre tenía una característica especial, tenía libre albedrío. Con eso, con este pecado, ¿no es cierto?, la simiente pecaminosa se impregna en toda la descendencia de Adán, imposibilitando al hombre de amar a Dios y vivir una vida justa. Amén. Romanos 3:10 dice, así está escrito, no hay un solo justo. Pero yo soy bueno, no le hago mal a nadie. ¿Cómo voy a merecer este castigo eterno? Solo una persona buena vino a este mundo. Ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado. Y todos, en el griego es cosmos. Todos. Aún se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. No hay uno solo. El verso 3 dice, vivíamos como ellos. Nosotros, los creyentes, a los cuales se dirige esta carta, conocemos nuestro pasado. Amén. Unos con más yayas que otros, pero con yayas. Amén. Todos tenemos tejado de vidrio. Por eso no nos jactamos de moralidad y rectitud. Nosotros no podemos andar por la vida diciendo, yo que soy canuto, tengo más moralidad, o tengo más derecho para opinar de distintos temas. Amén.
La depravación del hombre impide que tome decisiones salvíficas. Un hombre por sí solo no decide seguir a Cristo. El hecho de que nosotros cantemos "He decidido seguir a Cristo" implica una regeneración del corazón. Amén. Dice el texto que el hombre natural no puede tomar decisiones salvíficas ni siquiera arrepentirse. ¿Por qué? Porque vivíamos impulsados por nuestros deseos pecaminosos. En resumen, el hombre está muerto espiritualmente. Estamos vivos todos, nuestro corazón palpita de a 90 a 120 pulsaciones por minuto, pero el hombre sin Cristo está muerto espiritualmente. En la Biblia se sugieren dos tipos de muertes: la muerte espiritual, que es la que infiere aquí el apóstol Pablo en el texto, y la muerte física, que es la muerte del cuerpo, que todos pasaremos, seamos cristianos, seamos regenerados, seamos hijos de Dios o no. El texto que estamos leyendo se refiere al primer tipo de muerte. Por eso el apóstol Pablo dice: vivíamos como ellos. Esto significa que pecábamos de forma natural. Nuestra naturaleza pecaminosa es esclava del pecado. No podíamos hacer otra cosa más que pecar. El mundo es un sistema organizado por Satán. Lo dice el apóstol Pablo: este mundo está bajo el gobierno del que gobierna las tinieblas. 1 Juan 5:19 dice: sabemos que somos hijos de Dios. Y fíjese lo que dice: y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Amén. El enemigo tiene un sistema de sabiduría contrario a Dios. 1 Corintios 3:19. Porque a los ojos de Dios la sabiduría de este mundo es locura, como está escrito: Él atrapa a los sabios en su propia astucia. Este sistema utilizado por Satanás para sus propósitos. Jesús en Juan 8 dice: ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quiere cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el padre de mentira. Por tanto, hermano, el creyente estaba en oposición a Dios por ser descendiente de Adán. Nuestra condición, a la luz de estos versos que hemos leído, era de servicio a Satanás como esclavos del pecado. El hombre no regenerado tiene afectadas sus facultades por el pecado, de modo que es incapaz de hacer ningún bien en correcta relación con Dios. Ninguna cosa que el hombre natural haga agrada al Señor. Amén. Efesios 4:18. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Amén. El hombre natural tiene duro el corazón. Tiene que ocurrir un milagro para que este corazón de piedra se abra, para que esta mente oscurecida resplandezca. Tiene que pasar algo. El hombre natural no puede amar a Dios como Él lo demanda, porque se ama más a sí mismo. Siente aversión por Él. El hombre no regenerado no puede hacer ningún acto, por significante que sea o por millonaria que sea la ofrenda que traiga al pastor, que responda a las demandas expresadas por Dios en su ley. Los traficantes en México mandan diezmos multimillonarios a los pastores para tratar de resarcirse delante del Señor. Los pastores inescrupulosos, muchos, aceptan, pero un pastor verdadero no aceptaría eso. Amén. Y estas obras, las que harían estos hombres, son incapaces de satisfacer en algo al Señor. No responden a las demandas expresadas por Dios en su ley. El hombre natural es incapaz de seguir a Cristo sin la ayuda divina. Esta naturaleza pecaminosa afecta el libre albedrío del hombre. Si usted cree que el hombre tiene libre albedrío, está equivocado. Adán tuvo. Para que haya verdadero libre albedrío, el hombre tiene que poder actuar sin condicionante alguno. Amén. Y el hombre en su naturaleza tiene metida el pecado. Por lo tanto, su naturaleza ya tiene una tendencia a inclinar hacia el mal. Por lo tanto, no tiene libre albedrío.
Ese estado dejó de existir en el huerto del Edén. Por eso desde entonces la voluntad humana está orientada siempre al mal, a consecuencia de su naturaleza, que es la de hijo de Adán, naturaleza adámica. Como en Narnia le dicen a los niños, aquí están los hijos de Adán. Juan 8:34, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Todos éramos esclavos del pecado. Como los demás, dice el texto de Efesios que estamos leyendo, éramos, por lo tanto, objetos de la ira de Dios. El pecado no pasa colado. El Señor no va a ser un gran perdonazo al fin del mundo. El universalismo es una herejía. Como los demás, éramos objetos de la ira de Dios. Ira no significa enojo. ¿Sabe qué significa? Justicia. Si usted pusiera una cámara, ya da este ejemplo, perdóneme, pero es lo mejor que se me ocurre, en su cámara, en su casa, cámaras, y usted se va a trabajar, deja a su esposa y a sus hijos en la casa. Y al llegar del trabajo, encuentra que están todos muertos. ¿Qué hace? Se mete a la cámara y ve que entra un tipo y mató a su esposa y a sus hijos. Te va al juzgado. Dice, mire juez, acá tengo la evidencia inequívoca de que este hombre asesinó a mi familia. Y el juez dijera, pero en la mañana le dio comida a un perrito en la calle. Así que en el fondo es bueno, libre. ¿Qué diríamos de ese juez? ¿Es justo o es injusto? ¿Cómo? Injusto. Y nuestro Dios es justo. Amén. Amén. Romanos 6:23 dice cuál es la consecuencia del pecado. Porque la paga del pecado es muerte, física y espiritual. Amén. Mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Hebreos 9:27. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Ahí están las dos muertes, física y espiritual. El hombre sin Dios tiene un negro panorama. Con esta convulsión social, hay una frase que he leído mucho en las paredes, que dice, hasta que valga la pena vivir. La gente encuentra que no vale la pena vivir. Y nosotros tenemos el mensaje que cambiaría esa vida. Amén. Para decirles, sí vale la pena vivir. Amén. Este negro panorama para el hombre tiene la siguiente respuesta, verso 4. Pero Dios. Uno de mis autores favoritos, R.C. Sproul, en su oficina tenía al frente de su escritorio la palabra pero, para recordar todos los días este pasaje. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida en Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Este pero en el lenguaje castellano se llama una conjunción adversativa. Indica una contraposición de todo lo detallado anteriormente. Significa, los primeros 3 versículos de Efesios 2, una mala noticia, castigo, necesitas una solución para resucitar tu espíritu. Y aquí está la respuesta en este pero. El hombre es indigno, pero el hombre es depravado, pero el hombre es impío, pero el hombre es hijo de ira, pero, y este pero revela que el hombre va a recibir una bendición infinita. ¿Saben cuál es? Su salvación. Amén. La salvación es una manifestación de la misericordia divina, según leímos este texto. Misericordia indica la irrupción divina en la miseria humana. Cuando veo ese pasaje en la pared, hasta que valga la pena vivir, es miseria humana. Amén. Y el Señor tiene misericordia por este miserable hombre. Esta misericordia solo puede existir cuando hay un miserable, y el hombre sin Dios es miserable. Amén. También dice que Dios es rico en misericordia. Gracias, Dios.
La salvación es una manifestación del amor de Dios, decía el verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida. El amor mueve al Señor. Amén. En esto consiste el amor, 1 Juan 4:10. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Amén. Otro hierro que cometen algunos hermanos es creer que nosotros merecíamos este amor. No es un amor de correspondencia, Amén. es un amor incondicional. Por eso creemos en la elección incondicional. Amén. Es un amor orientado hacia quienes nunca merecieron tal afecto ni misericordia. Nosotros no podemos mostrarle nada al Señor para que Él se mueva a misericordia, sino que Él nos elige incondicionalmente. Es un amor eterno mostrado antes de la creación del mundo. Así parte diciendo Pablo a los Efesios en el capítulo 1, 4 y 5, dice: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó. En amor, no en ira, no en juicio. En misericordia y en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, porque nosotros no éramos de la familia, según el buen propósito de su voluntad. La salvación es una obra divina completa. Si el Señor lo salva, lo salva. Amén. No hay nada que usted pueda hacer, nada que lo aparte del Señor. Ahora, si usted siguió viviendo en pecado, es porque nunca se regeneró su corazón, Amén. que es muy distinto. La vida eterna es dada al creyente por Dios. ¿Cómo? Uniéndolo a Cristo, que es eterno, que es perfecto. Y este provee vida eterna para el creyente. Gálatas 2:20 dice: he sido crucificado con Cristo. Y los que se van a bautizar pongan atención. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Amén. Este es uno de los significados del bautismo que nosotros entendemos al momento de proceder a este sacramento obediente. ¿Cuál es la consecuencia de esta identidad nueva que tenemos con Cristo? Poder para dejar de servir los deseos de la carne y dejar de servir al pecado. Por lo tanto, se entiende que el regenerado, el creyente, ya no practica el pecado. No es que sea santo y yo puedo inhalar cocaína y estoy sirviendo al Señor, sino que ahora mis deseos son distintos al de la descripción de Efesios 1 al 3. Romanos 6:18. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Y esta esclavitud de la justicia significa que como nosotros somos regenerados, nuestras obras son todas justas delante del Señor, porque Él la dispuso para nosotros desde antes de la creación del mundo que nosotros hiciéramos. Eso es lo que dice Efesios. Verso 6. En unión con Cristo, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Resurrección espiritual. Estábamos vivos. Es una cosa que pasa mientras nosotros estamos vivos. Y esta resurrección es de nuestro corazón duro y mente entenebrecida, que antes servía el pecado y ahora nace, resucita para buenas obras. Por eso nos bautizamos, dejando en el agua nuestra naturaleza pecaminosa y emergiendo de ella, siendo nuevas criaturas, hechas para buenas obras y traer mucho fruto delante del Señor. Amén. Se refiere a esta resurrección de entre los muertos espirituales, lo que leíamos al principio, y gozar una nueva vida en Cristo. La resurrección espiritual produce nuevas virtudes en el creyente. Gálatas 5:22 al 24. Produce este tipo de fruto. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad,
bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Porque no hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si Amén. seguimos deseando las cosas que deseábamos cuando estábamos sin Cristo, no ha pasado la regeneración en nuestras vidas. Amén. Y el Espíritu, el fruto del Espíritu es el fruto del Espíritu, no son los frutos del Espíritu. Por lo tanto, este fruto está compuesta de estas 9 virtudes y nosotros debemos darlas completas. Si nosotros damos solo fidelidad y paciencia, estamos siendo una manzana con pepa y tallo. Todo lo demás faltaría. Y nuestro llamado es a dar el fruto espiritual completo. Amén. La resurrección espiritual también nos da poder para combatir la naturaleza pecaminosa y carnal, ya que el Señor nos hizo sentar en los lugares celestiales. Y esto infiere una posición de victoria en Cristo, hermano. Este mundo es injusto, lo es. Este jefe es déspota, no es. Este sufrimiento es injusto y nos duele, puede ser. Pero nosotros estamos sentados en regiones celestiales. Amén. Tenemos la victoria Gracias, Señor. eterna. Y esta victoria la obtuvo Cristo, no nosotros. Amén. Muchos hermanos que están participando en las convulsiones sociales ahora quieren soluciones para el aquí y el ahora. Pero los 80 años que llegaremos a vivir acá en la tierra en comparación con para siempre no es nada. Amén. El dilema de Pascal decía, Blaise Pascal, un filósofo y matemático que planteó todo el sistema cartesiano de medición, espacio, física, etc. Planteaba el siguiente dilema. Era creyente. Decía, prefiero ser creyente, porque si todo esto de la Biblia fuera mentira, no importa. Viví una vida buena, no hice mal a mi prójimo, fui un hombre recto. Pero si fuera verdad y yo no vivo, como dice la Biblia, lo que me espera es terrible. Amén. La Biblia dice que el infierno es un lugar de fuego y azufre. Vemos las películas que vemos a un Satanás sentado ahí, fumando, mandando a los demonios, pero Satanás va a estar ahí padeciendo también. Que el Señor nos libre. Amén. Esta victoria la obtuvo Cristo, no nosotros. Y esta victoria no es una solución para el aquí y el ahora. Piénselo. Cristo, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, por el cual todo procede, por el cual todo se hizo, para quien se hizo todo, vino al mundo y no sometió al César. Murió por usted y por mí. Amén. Fue humilde, fue obediente. ¿Para qué? Para proveer lo que dice el verso 7. Para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Amén. Esta salvación eterna es la que vino Cristo a lograr para nosotros. ¿Cuál es la forma entonces en que Dios muestra la incomparable riqueza de su gracia? En nosotros. No viviendo conforme a este siglo, dice Romano, no conforme a este siglo. ¿Cómo? Mostrando y viviendo la noticia de nuestro paso de muerte a vida. Esa es la buena noticia que hay en nuestras vidas. No que me subieron el sueldo, no que ahora la FP no me va a robar tanto, sino que si yo muero estoy con Cristo. El Señor en la cruz, un ladrón malo, estúpido, y un ladrón que el Señor hizo su obra. Oye Jesús, si eres Dios, bájate de ahí y manda a tus ángeles a que te ayuden. Oye Jesús, yo creo que el plan que tienes para mí no es suficiente, por eso prefiero ir a la marcha, porque mi confianza está en los hombres de este mundo. Perdone la rabia, pero me da rabia. Y el otro ladrón que dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Amén. Gloria a Dios.
Y el Señor no le dijo no, le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. No importa lo que hiciste porque la elección es incondicional. Amén. Eres un ladrón. Nosotros todos hemos robado alguna vez una cosa. Todos hemos mentido alguna vez. Todos hemos reaccionado mal alguna vez. Y el Señor aún así nos elige y nos salva. Amén. Gracias. Por eso nosotros debemos vivir mostrando y viviendo esta noticia, que antes estábamos muertos y ahora estamos vivos. Aleluya. Gracias, Señor. Manifestando fruto espiritual en nuestro carácter. ¿Por qué? Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes no decidieron hacerlo, sino que es el regalo de Dios. No es por obras para que nadie se jacte. La salvación es por gracia. Ese era el motivo de la protesta de los reformadores. La Iglesia Católica estaba cobrando dinero por expiar los pecados. No dejaba que la gente accediera a la Escritura porque se iban a dar cuenta que la Iglesia estaba orando mal. Y Martín Lutero, ¿qué hizo? Tomó el aparato y la expuso. No hizo una marcha. Usó la Escritura. Y en la dieta de Worms dijo: mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Lo que yo estoy diciendo va contra la Iglesia Católica, pero es la palabra de Dios la que me cautivó. Y yo no puedo ni quiero retractarme al respecto, porque por gracia he sido salvado. Amén. Esta gracia es un don divino, es un regalo gratis, sin merecimiento. Si alguien dice yo me merecí la gracia, está equivocado. Dios lo da a quien Él quiere. Toda obra humana queda excluida. Ninguna obra humana puede ser aceptada por Dios en orden salvífico. Esto es porque quien debe llevarse la gloria de esta obra es el Hijo de Dios, es Jesucristo. Sí, Señor. Amén. Esa gracia facilita el medio para salvarse. ¿Cuál es el medio? ¿Cuál es el don que nos dio Dios mediante Cristo? La fe. Nosotros creemos en Cristo porque Él nos capacitó para creer. Amén. El mundo no va a creer en Él si es que Dios no obra en su corazón de piedra y le ilumina la mente entenebrecida. Porque para ellos el Evangelio es locura. Un flaquito en la cruz, el Redentor del mundo, eso es para ellos. Aleluya. Pero para nosotros es poder de Dios para salvación. Amén. Y esta fe es el medio de la salvación, no la causa. Fíjese que dice, somos salvos por gracia mediante la fe, no salvos a causa de la fe. Amén. Esto quiere decir, usted cree en Dios porque Él lo capacitó a usted para creer en Él. Si usted hubiera decidido seguirle, estaría siendo salvo por obras. Amén. Habría hecho algo. Y no somos salvos por obras. Dios hace y provee todo, capacita al hombre a creer en Él y en su sacrificio, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que cree. ¿Y cómo creemos? Recibiendo el don de la fe. El Amén. Señor regenera nuestro corazón y somos capacitados para creer. Por eso somos salvos. Ese es el verdadero significado de Juan 3:16. Verso 10. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Somos nueva creación, somos hechura de Dios, somos renacidos, creados por Dios en Jesucristo para buenas obras. Las obras que dice la Escritura. Amén. No las que el mundo dice que son buenas obras. Amén. Estas obras estábamos incapacitados de hacerlas antes, como leímos en Efesios 2, 1 al 3. Y Dios dispuso que el creyente adopte una conducta de vida consecuente con la fe que dice tener
y que su vida esté dirigida al buen obrar. El creyente no se salva por obras, sino que se salva para buenas obras. Amén. El creyente tiene dos tiempos en su experiencia: pasado, esclavo del sistema y forma de vida de este mundo, sirviendo al gobernador de las tinieblas, amándose más a sí mismo, siendo esclavo del pecado. Pero nosotros en el presente tenemos vida en unión con Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. La vida nueva se manifiesta en buenas obras. Esto es una vida santa, lejos del pecado y conducida por el Espíritu. Amén. Podemos experimentar día a día el Espíritu Santo de Dios. Amén. Su tarea es mostrarnos a Cristo y guiarnos a toda verdad. Amén. Y esta verdad es Cristo. Amén. Es como si dijera este pasaje: lee del 1 al 3, así es la vida en el mundo, pero lee del 4 al 10, así es la vida con Dios. Amén. La oferta está hecha. Amén. ¿Y qué tiene que ver con la proclamación? A menudo los cristianos no están seguros ni de cómo llevar a cabo esta evangelización. Tampoco quieren hacerlo, porque piensan evangelizar y ir a la plaza con un megáfono. ¡Alma, te escucho! ¡El Señor te ama! Lo más probable es que las oportunidades que tengamos para predicar el Evangelio produzcan más incomodidad en nosotros. Estamos todos los días en la pega con compañeros de trabajo. Estamos más con ellos que con la familia. Ah, pero me van a tratar de loco estos briones. Me van a tratar de canutos, de fome. Produce en nosotros incertidumbre. Pero no tenemos que tener miedo de proclamar esta noticia. Una noticia que es para la eternidad y no para el aquí y ahora. Las razones para nuestro fracaso en esta tarea son muchas. Y entre ellas está el que tengamos miedo de las tácticas que usan muchas personas. Billy Graham, desde los 30, un estadio lleno, predicaba el Evangelio y decía: si alguien quiere recibir al Señor como Salvador, levante su mano. Miles de manos se levantaban. Y esta táctica no sale en la Biblia. Es para medir cuántas conversiones hubieron en esta campaña. Y nosotros decimos: no queremos usar el modelo de Billy Graham. Está este miedo. O también está la ilusión de que hemos de ver decisiones lo más rápido posible. Le compartí el Evangelio a mi compañero, pero no se convirtió. ¿Por qué? Si es poder de Dios. Analicemos lo que hablamos. ¿Le di mi testimonio o manejo verdaderamente el Evangelio de Dios? El mensaje de salvación. El éxito en la evangelización, y ponga atención acá, depende de una correcta comprensión de Dios y de su Evangelio. Tenemos que saber quién es Dios y cómo es el Evangelio. Lo cual es precisamente el enfoque que Pablo hizo al escribir Efesios 2, del 1 al 10. Obviamente no le puso capítulo y versículo. ¿Qué sucedería si los no creyentes experimentaran a los cristianos como personas que viven unidas al Señor? Ese algo que tienes tuyo también lo quiero. Que si la gracia le fuera ofrecida por personas que la han experimentado, o si fueran capaces de ver muestras de este movimiento desde la desobediencia a la obediencia. El mundo que quiere es desobedecer, sin Dios ni ley, sin Dios ni amo, desobediencia al Estado. Pero nosotros hemos sido resucitados para buenas obras. Debemos pasar de la desobediencia a la obediencia. Amén. Si tengo un problema con lo que aparece en la Biblia, el problema no es Dios ni la Biblia, soy yo. Amén. ¿Qué sucedería si vieran una fe que merece ser poseída? Nosotros andamos por el mundo igual que los demás. ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué? Ay, no se convierte en mi vecino, mis amigos, y nos ven ahora pasar por la calle y andamos. ¿Qué opináis? No, hay que ir a quemar los bancos, no nos pueden seguir robando.
La evangelización ha de ser una actividad consciente, pero no forzada, mis hermanos. La expresión natural de una vida unida a un Dios de amor, el ofrecimiento de una fe que merece ser poseída. Amén. A la luz del texto, mis hermanos, que leímos de Efesios 2, esta fe merece ser poseída por la gente, hermanos. Es una fe digna, es una fe que ofrece cosas buenas, sublimes, trascendentes, incorruptibles y eternas. Empapémonos, hermanos, del mensaje del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No necesitamos ir a África, aunque ahora estamos, gracias al Señor, apoyando todo lo que es puertas abiertas, que son causas verdaderas, donde la oración, ¿no es cierto?, tiene poder para ayudar a nuestros hermanos en persecución. Amén. Pero, hermano, conocer el Evangelio es la clave para que nosotros tengamos éxito en la proclamación. Amén. Como ha dicho nuestro pastor antes, quiere ver bancas llenas, esas bancas se van a llenar con gente que vive en su propia casa, Amén. que se sienta todos los días en su trabajo con usted, o a lo mejor gente a la que todos los días le compra el pancito, o le compra algo en su tienda, etcétera, etcétera. Amemos el Evangelio de Dios, entendamos que los cristianos estamos llamados para buenas obras. Oremos.